Queremos determinar el segundo y tercer derivado de la función dada. Para determinar el segundo derivado y el tercer derivado tenemos que comenzar encontrando el primer derivado. Y mirando la función dada. Primero tenemos que escribir este segundo término como x levantado a la tercera potencia. Para aplicar la regla de energía, escribiré esto como 4x al 5 to. Esto sería menos x al poder de menos 3. Y ahora es en la forma en la que podemos aplicar la regla de energía. Pero aviso, ahora que hemos aprendido la regla de cadena, la regla de potencia extendida incluye la regla de cadena. Pero mirando estos dos términos, aviso que serías igual a x. Por lo tanto U' sería igual a 1. Y cuando U' es igual a 1, no necesitamos aplicar la regla de cadena, solo podemos usar la regla de energía básica. Así que nuestro primer derivado será igual a, aquí multiplicaremos por 5 y restaremos 1 del exponente. Eso nos dará 20x al cuarto y aquí vamos a multiplicar por menos 3. Así que eso se convertirá en más 3x a 3 1. Eso es menos 4 grados poder. Y ya que no se nos pide que determinemos el primer derivado, vamos a seguir adelante y dejarlo en este formulario para determinar el segundo derivado. Así que el segundo derivado es igual al derivado del primer derivado. Tenemos 80x a la tercera, y aquí tendremos 12xx hasta el quinto. Ahora vamos adelante y escriba esto con un exponente positivo. Así tenemos 80x al tercero, 12x al quinto. Ahora estos términos se simplifican, por lo que podemos dejarlo en este formulario. Pero a veces verás algunos libros de texto combinan estos dos términos al obtener un denominador común, en este caso, de x al 5 to. Entonces, si hacemos eso, nos multiplicaríamos tanto por el denominador como por el numerador por x a la 5 ta. Ahora tenemos un denominador común de x al 5, y nuestro numerador sería 80x al 8, 12. Y ahora tenemos un factor común en el numerador. Podemos reescribir esto factorando los 4. Nos quedaríamos con 20x hasta el 8 grados, 3x hasta el 5 grados. Y estos últimos dos pasos no podrían ser necesarios, pero serían maneras equivalentes de expresar la función. Ahora para determinar el tercer derivado, necesitamos encontrar el derivado del segundo derivado. Y para hacer esto encontraremos el derivado del segundo derivado en este formulario aquí. Así que el tercer derivado sería igual a multiplicarse por 3. Y luego restando 1 del exponente. Tenemos 240x cuadrados. Aquí vamos a multiplicar por menos 5, eso será más 60. Y luego restar 1 del exponente, tenemos x al menos 6 grados y de nuevo, vamos adelante y escriba esto con un exponente positivo. Tenemos 240x cuadrados más 60x al 6 to. Y de nuevo este podría ser la forma que está buscando para el tercer derivado, pero otra vez si queremos agregar estos dos términos, el denominador común sería x al 6. Tenemos 240x al 8 grados más 60x al 6 grados. Y de nuevo el numerador hace factor. Hay un factor común de 60. Así que podríamos factorar 60. Así teníamos 4x al 8 más 1x al 6. Y de nuevo estos dos pasos no podrían ser necesarios, pero en caso de que estás intentando coincidir con una forma específica de una función aquí es como puedes hacerlo. Espero que hayas encontrado esto útil.